Yo les voy a contar un poco... ¿A dónde tengo que apuntar? Perfecto. La gran corrupción ha boicoteado la presentación. Exacta. Esta es la simetría de medios. A lo mejor está apagado esto. No. Bueno, yo les voy comentando. En la Argentina existe esta Procuraduría de Investigaciones Administrativas que es la Fiscalía Anticorrupción de la Argentina. Tiene más de 60 años de antigüedad. Nació como una comisión investigadora del Poder Ejecutivo y luego, a través de diversas reformas legislativas, pasó a otros ámbitos, pasó a ser parte del Poder Judicial. Y hoy en día, a partir de la reforma constitucional que la Argentina tuvo en el año 1994, donde el Ministerio Público Fiscal pasó a tener autonomía, autarquía, a ser un poder más del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, como parte del Ministerio Público Fiscal Federal, adquirió por ley algunas atribuciones sin las cuales sería imposible investigar hechos de corrupción, no solo en la Argentina, sino en cualquier país del mundo. Tenemos también en la Argentina lo que se llama la Oficina Anticorrupción, que es un organismo del Poder Ejecutivo, y al no tener esta autonomía, esta independencia, porque en definitiva el titular de la Oficina Anticorrupción o la titular es designada por el gobierno de turno, realmente en los últimos años la actividad se transformó en totalmente estéril porque todos batallaban contra la oposición y nunca contra el gobierno oficialista. El titular es removido a tiro de un decreto presidencial. Por lo tanto, considero que para investigar seriamente fenómenos de corrupción y de gran corrupción, como estamos hablando, es necesario tener una determinada autonomía funcional, económica y la suficiente independencia. De lo contrario, esto sería muy difícil. Y realmente esto es así porque, ¿y por qué lo traigo a colación? Está íntimamente relacionada lo que es la lucha contra la corrupción con los derechos humanos. A partir de la corrupción, la mayoría de la sociedad o gran parte de la sociedad no puede tener un disfrute adecuado de lo que son los derechos humanos. De hecho, fíjense, en nuestro país, en el último semestre, el segundo semestre del año pasado, 2022, las informaciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos arrojó que el 40% de la población de la Argentina es pobre, el 30% de los hogares es pobre, el 9% de la población está en la indigencia y el 45% de los niños de hasta 15 años son pobres. Y esto no es obra de la casualidad, esto es en parte también, además de otros múltiples factores, en parte de la gran corrupción que afecta a los derechos humanos. Y desde la Fiscalía proponemos distintas líneas de trabajo vinculado con esto, que atraviesan desde la perspectiva de género, porque creo que es algo de lo que también tenemos que hablar, puesto que las mujeres, las niñas, adolescentes y otras identidades femeninas son más vulnerables a la corrupción que los hombres, impacta la corrupción en forma totalmente diferenciada sobre las mujeres y a su vez si no se da esta fortaleza institucional, porque en definitiva, como suele decir José,
poderosos que intervienen en los hechos de corrupción tienen tentáculos muy largos y fuertes que terminan incidiendo en el mal funcionamiento de las instituciones del Estado. Y por eso es que nosotros decimos que si no se tiene este fortalecimiento de las instituciones democráticas es imposible luchar contra la corrupción. Fíjense que la Fiscalía que presido tiene algunas atribuciones por encima del resto de los fiscales, que podemos intervenir en cualquier caso de corrupción en el país, tenemos competencia en todo el país y en todas las instancias. Esto posibilita que podemos seguir un caso desde que se inicia, incluso lo podemos iniciar nosotros, hasta que finaliza en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, si uno no tuviese las suficientes garantías de estabilidad y de autonomía, a los 10 minutos de yo meterme en un caso de relevancia institucional, ya estaría en la calle. Algunos ejemplos para darle un enfoque un poquito más práctico de acciones de la Fiscalía Anticorrupción que han permitido o que han logrado algún tipo de éxito. En el año 2007, nosotros tenemos el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es el organismo que se encarga de las estadísticas en el país, quienes elaboran los censos poblacionales, los que miden distintos índices de inflación, precio al consumidor, pobreza, etc. Y en el año 2007 fue totalmente corrompido, intervenido. Esto hacía que no teníamos números fehacientes de pobreza, de inflación, repercutía directamente en un montón de aspectos económicos. De hecho, hoy estamos pagando juicios que se realizan en el extranjero de tenedores de bonos, porque eran bonos atados a la inflación y el INDEC en esa época dibujaba los números como para pagar menos a los tenedores de bonos y bueno, ahora estamos pagando las consecuencias. Pero a través de nuestra intervención no solo se pudo condenar a algunos de los responsables, sino que pudimos recuperar este instituto que fue señero, porque ya hace unos años que sus estadísticas están volviendo a tener algún viso de confiabilidad y hoy nadie discute ya, o en muy pocos casos, la fidelidad de los datos del INDEC. Nosotros creemos que los derechos humanos afectados por la corrupción son todos, civiles, sociales, culturales, ambientales, y cómo impacta directamente en la gente, porque a veces decimos la corrupción, la víctima es el Estado y lo despersonalizamos, ¿no? Creemos que no hay gente atrás de esto. Pero, por ejemplo, 3 casos. Derecho a la salud. Tuvimos la pandemia, ¿no? La trágica pandemia. En la Argentina vivimos un aislamiento muy severo, muy largo, fundamentalmente porque nuestros centros de salud no estaban preparados en lo más mínimo para afrontar ni una décima de lo que fue esta pandemia. No estaban preparados porque dineros que deberían haber ido a infraestructura, insumos, nunca lo fueron. Hubo que demorar este aislamiento para salir a comprar respiradores, insumos, etc. Y fundamentalmente el tema de las vacunas. Cuando comenzaron a llegar las primeras vacunas a la Argentina, que fueron de origen ruso, Sputnik, era un bien sumamente valioso y escasísimo. Entonces, las dosis que teníamos para aplicar eran totalmente insuficientes acorde a la población que teníamos infectada. Bien, ¿qué sucedió en este caso? Quienes debían ser vacunados con prioridad era el personal de salud, que era la gente que estaba en la trinchera, atendiendo a toda la población enferma. Bueno, tenemos el caso que se denominó en la opinión pública como vacunatorio VIP, que lo que sucedía era que se sustraían algunas de las dosis a aplicar y se les aplicaba a empresarios, políticos o amigos del poder. Este caso fue denunciado obviamente cuando salió a la luz por un montón de organizaciones y la jueza que interviene en el caso inmediatamente lo cerró
Lo cerró porque dijo que esto de sustraer esas vacunas era una cuestión moral, ética, pero no era un delito, que saltearse la fila y ponerse adelante no era un delito. Y el fiscal que interviene en el caso consintió ese criterio, estaba de acuerdo. Bueno, ahí aparecemos nosotros como Fiscalía Especializada, que tenemos la atribución de entrar a un caso cuando estimamos que tiene gran trascendencia y que la acción penal debe continuar. Interpusimos un recurso de apelación y la Cámara de Apelaciones revocó ese cierre. Hoy la causa está en trámite y próximamente estamos pidiendo las indagatorias a varios funcionarios públicos, incluidos el ex ministro de Salud. Bueno, otros casos que acá José me corre, no los vamos a decir, pero lo que hablaba de perspectiva de género, la criminalidad organizada, las redes de trata de personas, esto afecta también, obviamente, a los derechos humanos. Y en la Argentina, por ejemplo, en los últimos 10 años, de todas las condenas que están habiendo por tratas de personas, solamente tenemos condenado al 1.9% de funcionarios públicos. Y es clarísimo que si no hay connivencia de los poderes del Estado no pueden existir las redes de trata de personas. Entonces estamos haciendo ahí una tarea entre la Fiscalía y la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Corrupción para comenzar desde un inicio las investigaciones por trata de personas con los funcionarios que o permitieron el ingreso de menores de edad a un país, ingreso o egreso, a los que falsean los permisos, a los que habilitan lugares como prostíbulos, y voy redondeando, para no dejar de vincular toda esta cuestión de corrupción y derechos humanos con el tema de Venezuela. Suscribo lo que dijo mi compatriota previamente, Pablo Secchi, a través de la visita que tuvimos de Transparencia a Venezuela en la Argentina, hemos hablado todos los fiscales federales que manejan estos temas, obviamente, que son los que tienen su sede en la Ciudad de Buenos Aires, para tratar de facilitar esta información que nos está faltando en los diversos casos vinculados con hechos de corrupción en Venezuela. Hay muy buena predisposición y además, en junio vamos a tener la reunión anual de fiscales anticorrupción de Iberoamérica y yo ya planteé, a pedido de Transparencia Venezuela, en el orden del día colocar esta temática, seguramente la vamos a recibir a Merchi en esa reunión, como para que todos los fiscales que investigan corrupción en Iberoamérica estén al tanto de esta problemática y se apoyen en la sociedad civil, que en definitiva son a quienes nosotros debemos rendir cuentas,